En sentido propio, operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones, pensamientos, imágenes, recuerdos, ligados a una pulsión. La represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión, susceptible de procurar por sí misma placer, ofrecería el peligro de provocar displacer en virtud de otras exigencias. Bienvenidos a Black Hole. En este capítulo vamos a hablar sobre la represión, que es un concepto, dice Freud, que es la base del edificio del psicoanálisis. Sí. Y bueno, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo También. andas? Muy bien, muy bien, Me muy alegro. bien. Y bueno, yo para esto quisiera comentar también dos momentos Ok. sobre la historia del concepto. Vamos a irnos a estudios sobre la histeria. Y en esa época, el tratamiento del psicoanálisis era nuevo. Ni siquiera había tratamiento como tal, propiamente dicho, sino había un tratamiento experimental. Ok. Eran los inicios del psicoanálisis. ¿A quienes se le aplicaba esto? Era un grupo de enfermos que no había ningún tratamiento disponible para su enfermedad. No sabían cuál era el origen. Le atribuían al sistema nervioso, le atribuían como a la cuestión demoníaca, a la locura incluso. Y empieza a haber este tratamiento experimental a través de la hipnosis. En la hipnosis, el paciente era puesto en un momento hipnótico, que dirá Freud que el hipnotizador y el hipnotizado es como mantienen una relación como madre-hijo, objeto amado. Y claro, es como toda una cuestión muy cálida para que la voz te vaya llevando a estar como en esa situación. Sí. Y en ese momento lo que se le exigía al enfermo era que recordara algún suceso que se suponía que era traumático, ¿no? Había esta idea del trauma psíquico que había originado todas estas cuestiones patógenas, displacenteras, estos síntomas, ¿no? Sí. Entonces se llevaba al paciente a forzar el recuerdo mediante la hipnosis. Mediante la hipnosis bajaban las defensas, por así decirlo, y se podía acceder a otros recuerdos que no podemos acceder como en estado despierto. Claro. Y de entrada ya plantea que hay una disociación de la conciencia, o sea, hay algo que podemos acceder a eso, a cierta información sobre nosotros, sobre nuestra historia, pero hay otros momentos que están escindidos, ¿no? Que están como en otro lado. Hay una división de alguna forma, la abstracción que plantea Freud. Es interesante esto. Justo antes de empezar a grabar hablábamos un poco de esto de... Esto es un método en que Freud a veces lo plantea como una ficción, ¿recuerdas? Claro. Y es una abstracción para explicar algo. El pensar que existe una disociación de la conciencia es una ficción por un funcionamiento teórico de que así funciona el aparato mental, el aparato psíquico. Al final de cuentas es como una herramienta que utiliza Freud para explicar algún suceso, ¿no? Ahí va, se explica de alguna forma cómo él puede abstraer lo que está viendo, lo que el marco también teórico le permite ver y cómo él lo abstrae. Claro. Lo interesante de esto también, Alonso, es las fases de la represión, ¿no? O sea, la represión en general, sí, pero después Freud ahonda en fases de un proceso, ¿no? De la función. Tenemos primero, más o menos lo que venía diciendo Alonso, hay una fijación de la libido en una etapa del desarrollo infantil. La abstracción, la teorización de Freud es esta. De esta fijación surge la represión primordial, que es el inicio, ¿no? Freud empieza a rastrear un inicio y llega a esta teorización. Claro. El agente representante de la pulsión no llega a la conciencia. Más lo que estabas diciendo, hay una parte escindida, ¿no? Hay dos hojas, por ejemplo. Tenemos la mitad. Y una parte que empuja, que es el representante de la pulsión, que intenta llegar a la conciencia, no llega, por algún motivo. Que justamente, ¿no? Es como esa división de la conciencia de la que vamos a hablar, que es el concepto de la represión. Exactamente. Freud en ese momento, en esa época, insistía en la sexualidad infantil. Sí. O sea, planteaba que en las primeras experiencias infantiles
tenemos ciertas experiencias traumáticas, que por ahí planteamos que lo traumático, lo sexual siempre tiene que ser algo traumático, Sí. o tiende como esa, Sí, sí, desbordante, ¿no? Para el humano. esa descripción. Sí. Pero bueno, poniendo en cuenta como estas dos fases de la fase primaria y después la secundaria, que vamos a hablar un poco más de eso más adelante, Sí. plantea que hay un lado de nuestra mente que se defiende como de otra cosa. O sea, digamos, la conciencia está disociada, pero no significa que no tenga efectos. O sea, aunque tú no sepas algo, aunque hayas reprimido un trauma, no significa que no tenga efectos en ti, porque eso busca siempre como descargarse. Pero no pasa a la conciencia porque hay también como cierto mecanismo que impide pasar. Y de eso, justamente Freud llega a eso, o sea, la parte superficial, por qué Freud llega a teorizar eso, es porque hay consecuencias, suponemos consecuencias de la represión. Claro. Y eso es lo que nos enfrentamos, ¿no? Sí, como pues, la reminiscencia, el residuo. Exactamente. Pero volviendo un poco a la cuestión de la hipnosis, Sí. cuando los pacientes estaban hipnotizados, podían acceder a ciertas cosas. Y Freud se pregunta justamente en por qué pasaba eso, o sea, qué era lo que permitía que sí pudiera acceder y que no. O sea, no tanto en que, qué bueno que ya accedió, sino en por qué pudo acceder. Sí. Y plantea Freud que cuando se estaba en hipnosis, o sea, que había una resistencia ahí para que el contenido, digamos, inconsciente pasara a lo consciente, que se podía llegar a través de la hipnosis. Sí. Pero a través de la hipnosis se dormía como esa resistencia, se le sacaba la vuelta, pero no se atendía la resistencia, ¿no? Y a este proceso Freud pues, le da el nombre de la represión, que eso que de alguna manera es inconsciente, que está del lado de lo infantil, que regularmente puede ser displacentero, porque ahorita decía que podía tener su efecto contrario en la definición. Y el otro momento que quisiera compartir es la cuestión del sueño, ¿no? O sea, cuando Freud estudia los sueños en sus tres obras, 3 tomos de la interpretación de los sueños, él critica, o a él se le criticaba más bien que el sueño no tenía ningún sentido y que el sueño era simplemente un proceso somático y que no había más ahí, ¿no? Pero teniendo esta idea de la ficción, de lo que creemos que son, o lo que no creemos porque lo hemos escuchado en el discurso del paciente, recuerden que Freud no creó esto por sí mismo, sino a través de una experiencia clínica, un encuentro que consiste en escuchar a alguien y darle como ese lugar. En la ficción del aparato psíquico es que tiene un funcionamiento distinto a cuando se está dormido que cuando se está despierto. Cuando se está dormido, la hipótesis es que el sistema inconsciente o la parte inconsciente de nosotros está creando, digamos, como una película. El sueño, al final de cuentas, puede ser una película o es una narrativa. Claro, se conforma con narración. Es una cuestión como discursiva, ¿no? Entonces, uno se despierta y dice, soñé esto. Y te lo cuenta, ¿no? Por muy loco que sea, hay secuencias. Por muy lógico que uno piense, el sueño tiene algo que decirnos. Pero para llegar al significado de estos sueños, Freud plantea esta parte del aparato psíquico, ¿no? En el sueño, principalmente, pues es la vía regia del inconsciente, donde todas nuestras defensas están dormidas, tan bajas, nuestro cuerpo pierde la motilidad porque está dormido, entonces el pensamiento puede crear, ¿no? Y habrá que preguntarnos por qué alguien no puede dormir, digamos, como a qué le teme soñar o qué le teme encontrarse en su inconsciente, ¿no? Cuando despertamos, el sueño no es lo que soñamos. Hay un proceso que también se llama represión. Ese es el mismo, ¿no? En los sueños pasa exactamente igual. Pero este mecanismo funciona con 2 fases. El contenido manifiesto, que es lo que yo recuerdo al despertar, lo que yo me acuerdo de mis sueños, soñé que iba a casa de mi abuela. Lo que podemos decir que es lo que podemos contar, lo que alcanzamos a recordar. Eso. Y el contenido latente. Que el contenido latente, digamos, es todo lo que sucede antes de despertar. Pero cuando despertamos, existe la desfiguración. Todos esos pensamientos se desfiguran como un mecanismo de defensa, digamos, que entonces puede perder todo el sentido, puede ser ilógico. Y aquí lo importante, Alonso, disculpa, solo llegamos al contenido latente por una lectura.
por ¿no? la O escucha sea, de eso. lo manifiesto es lo que, como bien dice, recordamos cuando nos despertamos, pero para encontrar un sentido más profundo, ¿no?, del sueño, necesitamos una lectura del sueño. Bueno, que en el dispositivo analítico está hecho principalmente, entre otras cosas, también para leer eso. Para leer el inconsciente, de alguna Sí. manera, para interpretar en ese sentido. Y bueno, la desfiguración onírica, que es lo que sucede en el sueño, que hace que nuestros sueños no tengan ningún sentido a simple vista, Sí. hasta que se lee, Se someten a una lectura. se someten sí. a una crítica de cada contenido. Y también está la censura, que el sueño al despertar limita, digamos, que pase cierta información. Y todo esto pasa como en la cuestión del inconsciente. Aquí, por ejemplo, pensando en el proceso primario, según para Freud, este proceso, el proceso como del sistema inconsciente lo divide en dos, proceso primario y secundario. Sí. El primario, dice Freud, que está dado desde el comienzo. Ese ya está ahí y se llena, digamos, de experiencias infantiles que se mantienen inconscientes. Se crean como diques, de alguna forma. Y hay como una línea entre el proceso primario y secundario. Y el secundario, secundario surge de mantener alejadas esas situaciones infantiles que es el proceso primario. O sea, el proceso secundario nace para evadir que pasen el proceso primario. Como una cuestión de ponerle un límite, ¿no? Sí. De bordear algo, de darle algún sentido. Sí, sí. En el proceso secundario dice, apunta al pensamiento. Y por ahí va, apunta el pensamiento, o sea, a un proceso. Lo que tu libido, digamos, pueda llegar a simbolizar a través de un pensamiento, sí, de una acción o de un acto. O sea, como ligarlo, ¿no? Sí. Dice que este pensamiento secundario se va desarrollando a lo largo de la vida. O sea, es algo que va, digamos... Va encontrando sus rutas. Sus rutas para descargar el proceso primario, ¿no? Sí. Y ahí, entre esos dos, hay una inhibición. Buenísimo. Decía Freud que hay experiencias que uno puede hacer o alguna acción que uno puede hacer y que el efecto que nos dé esa acción puede llegar a ser displacentero. Y uno se pregunta, ¿cómo sería eso? ¿Por qué si quiero hacer algo que se supone que me gusta... Y que es como inconsciente, que bueno, pensamos occidentalmente el inconsciente como lo más esencial de nuestro individualidad. Claro. Si viene de nosotros mismos, ¿por qué debería ser displacentero? ¿Por qué ponerme en una situación que me produce displacer? Y dice Freud que pasa eso porque la represión muda el afecto de ciertas representaciones. Lo que tú pensabas que... Y a ver si lo pensaste. O sea, lo que hiciste, digamos, como impulsivamente o cotidianamente, te generó cierto displacer porque algo ahí mudó de afecto. Tú pensabas que eso te iba a generar algo satisfactorio y resultó que no. Entonces, freudianamente tenemos la representación, por una parte, de la pulsión, y por otra parte tenemos el afecto. Que la representación siempre va ligada a un afecto. Claro, sí. El afecto, entonces, vendría a ser la brújula para poder que se exprese de alguna forma, ¿no? Que bueno, es un ejemplo que siempre utilizo. Por ejemplo, alguien que tiene problemas en su trabajo, con su jefe o con su jefa, y resulta que siempre termina en todos sus trabajos peleándose con ellos, pero se mete en su análisis y entonces esta persona está enojada con su padre. Entonces hay algo del afecto que se localiza en esa representación y él ya no se pelea con su padre porque ya no lo ve, o porque murió o lo que sea, pero en su trabajo siempre una figura de autoridad le representa eso. Ojo que no debe ser el padre tal cual, una figura... No, es un ejemplo. Sí, claro, una figura importante. Claro, sí. En este caso es así, pensando así como en la autoridad. O sea, el afecto de alguna forma se va desplazando entre las representaciones. Eso es lo que quería apuntar. Excelente. ¿Recuerdan que les hablé hace un momento de la fijación de la libido, la etapa del desarrollo infantil, que de ahí de alguna forma Freud teoriza esto de la represión primordial? ¿Perdón? La segunda forma de represión sería entonces la propiamente dicha, ¿no? Los retoños, que es con lo único que de alguna forma podemos tratar de la parte del analista, ¿no? Lo que se presenta son retoños de la represión, son retoños psíquicos de la agencia representante reprimida en esta primera fase teorizada, que no tenemos acceso tal cual, ¿no? Los retoños vienen a dar, nos guían de alguna forma, más o menos nos indican de dónde viene, dónde pudo haber una represión, ¿no? Y hay retoños, ¿no? Dice de la represión.
de esta primera fase florecen produciendo un conflicto ante el yo, más o menos lo que venía diciendo Alonso, ¿no? Aquí hay una repulsión desde lo consciente, entonces en Freud es desde la parte consciente, y una atracción desde lo inconsciente. Ven cómo ahí está el conflicto, ¿no? Por una parte quiere, que no quiere dar acceso a que pase cierta representación, y por la otra parte empuja para que se desarrolle. Pero claro, ustedes dicen, ¿cómo puede haber una barrera, más o menos lo que decías, cómo puede haber una barrera que impida algo que supone que es placentero? Claro. Bueno, Que es un poco utilizando como la famosa segunda tópica que todos sí, conocen. O sea, es el ello intentando descargarse y el super yo como una instancia psíquica también, sí, tratando de anteponerse a eso, porque al final del día el super yo es como la cuestión, la conciencia la moral. conciencia moral, la sociedad, la Sí. cultura. Y ahí está, justamente. Una entonces de los causantes de la represión podríamos decir que es el super yo como conciencia moral. O sea, esto me puede dar placer pulsionalmente hablando, pero hay la parte que hace que no pase o que no permite es la conciencia moral. Es nuestra individualidad ya en sociedad con otros, implica a otros. Por otra parte sería la sexualidad y después sería la angustia. Que, bueno, vamos a hablar de eso un poco. Claro, que en la sexualidad es como también la brújula para encontrar como Sí. ciertos conflictos. O sea, esto que decías de nosotros trabajamos con lo retoño de lo reprimido, no Sí. con, no No con con el contenido en sí tal la cual, primera pero represión primordial. Sí. habrá como ciertas temáticas donde podríamos buscar. O sea, podríamos Exactamente. pensar, Que por nos van ejemplo, guiando. en las relaciones de objeto que puede tener alguien con las demás personas, Ujú. o con sus relaciones personales o con alguien más. Digamos, Y la cosas. modalidad de ese tipo de relación nos Exactamente. puede indicar como ciertas coordenadas, digamos, Exactamente. para pensar cuál es el contenido que está ahí como Tal cual. estorbando, ¿no? Tal cual. Y pensaría en estorbando como la técnica de Freud para hablar del psicoanálisis como la escultura. Como quitar algo de la roca, ¿no? Como Sí. ese contenido que hay que extraer, que la persona tiene que poner en palabras y de alguna manera, como, no sé, quitarse, ¿no? Es como Ahí Freud tiene una barra en latín. Algo de la vare. per via di porre. Es. Y claro, o sea, ¿a quién no le ha pasado que cuando habla algo que le sucedió, no siente que se le quitó un peso de encima, ¿no? Y esa famosa expresión, me quitó un peso de encima al contar esto, al compartirlo, al deshogarme, método catártico. Podemos también como... Y lo otro también aquí, o sea, claro, estamos hablando un poquito de instancias, lo pueden rastrear en otros videos también, en otros capítulos. El yo también es sumamente corporal, o sea, en nuestro discurso es muy común, de nuevo que digamos, me quité un peso, de alguna forma me quito un peso, usted, señor analista, qué sé yo. Pero eso también a veces refleja mucho en el cuerpo, ¿no? O sea, sentirse pesado, no solamente emocionalmente, también termina el yo, se hace cuerpo también. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Siguiendo con esto más o menos, bueno, la tercera fase de la represión es el fracaso de la represión justamente y el retorno de lo reprimido, dice Freud. Hay regresión de la libido, ¿no? Hasta el lugar de fijación de la represión primordial, que es así como bueno, un dique, ¿no? Algo muy que impacta, que está ahí como trazado en el aparato psíquico, la teorización freudiana de una etapa infantil. Hay regresión de la libido hasta el lugar de la fijación y un retorno de lo reprimido con las características de la etapa en la cual la libido quedó fijada, ¿no? Y ahí, bueno, como bien decías, vemos a lo mejor secuencias parecidas, repeticiones, y podemos teorizar, bueno, algo pasó que lo posicionó a esta persona, o se posicionó, no de todo de la responsabilidad, sino que hubo un conjunto de cosas que hicieron que esta persona se relacionara de la vida. De esta forma. Claro. Ahí está. Lo reprimido entonces es indestructible en términos freudianos, ¿no? Todos reprimimos también, no es algo patológico, aclarar eso. Dice Freud también que para devenir algo consciente Sí. se requiere cierta atención. Sí. O sea, como este proceso de reflexividad que pudiéramos tener cada quien, y aparte sumado a una terapia psicoanalítica donde el principal elemento de trabajo del analista es la atención al discurso, la atención libremente flotante, ¿no? Exactamente. También estás ahí para ayudar a alguien a escuchar algo que no se da cuenta que lo dice, porque se lo ha contado a todas las personas y cada quien le da su opinión o un consejo, y está bien, eso es parte de
relaciones sociales, pero Sí. hay quien tendría como que conectar ciertos episodios, Posicionarse en un lugar específico escuchar también. el afecto Sí. de las cosas y que te dan coordenadas, ¿no? Como Y para... ahí está, bueno, hay un tema ahí enorme en la transferencia. También, ¿no? claro, sí, lo que se juega transferencialmente Exactamente. en la relación terapeuta-paciente da ciertas coordenadas para ver qué cosas reprime, ¿no? Qué es lo que está ahí Que se queriendo juega. expresarse, podría decirse, ¿no? Sí. Claro, desde la lógica freudiana siempre vemos esto como algo energético, algo dinámico. Claro. ¿no? Un tercer elemento también aquí importante es la angustia, tercer factor de la represión. La angustia como promotora de la represión y no al revés. Primeramente, al principio Freud pensó que la represión promovía la angustia, pero después teorizó al final que no, la angustia promueve la represión. La angustia como señal, primero. Que tiene sentido, ¿no? Como de, si yo pienso esto, me puedo angustiar. Sí. Mejor no lo pienso, pero a veces uno no decide qué Pero pensar o no. eso sería un proceso consciente. Claro, ¿no? claro. O sea, el tema que el... Evado. Que en el evadir algo, Sí. ¿no? De, bueno, no le hablo, no le Soy digo. consciente que estoy evadiendo. Pero luego el tema está cuando pasa que no puedo dejar de pensar en esto. Exactamente. Y insiste, ¿no? El pensamiento, como la cuestión inconsciente, no se puede calmar nunca. O sea, es algo que tenemos que aprender a sobrellevar, ¿no? O sea, dice Freud que no hay un... Ya me metería en otros temas, pero el tema de la cura, ¿no? O sea, como... ¿De qué se cura la persona? Sí. O si es algo como de asunción, del deseo, de decir, bueno, también saber que en la vida va a haber muchas situaciones que te van a frustrar. Totalmente. Y la terapia no puede hacer que eso se evada. Sí. Justamente hay que hablar en un análisis de experiencias angustiantes. Por ahí va, y por ahí va el tema de la cura. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué te pone ansioso? ¿Qué te hace querer no hacer nada? Claro. ¿Qué te hace querer hacer muchas cosas? Y justamente esa es la formulación específica de preguntas correctas es la que nos lleva a recorrer un análisis y al poder plantear una cura, que una cura, como bien dijiste también, está el tema de las distintas curas, o sea, las psicoterapias con sus distintas bases epistemológicas y demás, hacer funcionar al sujeto. Tienen definiciones de cura distintas. Hacer al sujeto productivo, ¿no? Exactamente. Que haga todo lo que se y bueno, eso va con una lógica también moderna, occidental, y bueno, ya global, ¿no? O pensando en Freud, amar y trabajar. Amar y trabajar sería el imperativo, ¿no? El imperativo freudiano sería amar y trabajar, sí. Justamente. Pero justamente es eso. Y vemos que las preguntas nos van a llevar a posicionar a un sujeto, ¿no? Un sujeto entre analista y analizante. El sujeto no es el individuo, pero podemos localizar un sujeto a través de las preguntas concretas. Pero como te decía Alonso, como les decía también, es la angustia como señal del yo ante un proceso pulsional. Entonces es un estado afectivo, de nuevo entra el tema del afecto, ya no tanto la representación, el afecto, que es la brújula, que se acumulan y sedimentan a través de experiencias traumáticas. Por ahí dicen, no sé si era Ferenczi, quien decía que la primera experiencia, la gran angustia, la primera experiencia traumática es el nacimiento. Claro. No sé si era Ferenczi, si me equivoco, bueno, alguien lo va a poner. Pero claro, estas experiencias traumáticas se van marcando, se van inscribiendo en la lógica freudiana. Y eso de alguna forma también va a ser eventualmente se puede promotor de la nacimiento de nacer en México. de Latinoamérica, claro. Sí, se llama el tercer mundo en el fondo. Pero por ahí va. La represión como algo entonces incluso necesario. Nadie está exento de reprimir. Todos reprimimos. Todos reprimimos. Bueno, espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Y gracias por estar acá y acompañarnos en una nueva temporada, un nuevo año. Muchas gracias a todos. Saludos. Nos vamos a ver. Bueno.